Queridos hermanos, habitualmente hacíamos la postal de Navidad y en la misa de Nochebuena yo explicaba el significado. Después de la pandemia encontramos un motivo para ahorrar y no lo hicimos más. Pero no, el espíritu de esta tradición puede seguir en este año especialmente, porque en realidad serviría cualquier pesebre para que nos imaginemos lo que tenemos que comentar en esta noche, sobre todo en este año en que se conmemoran los 800 años del primer pesebre viviente en Greccio, en Italia. San Francisco de Asís, nos cuenta su biógrafo Tommaso Celano, que estaba embelesado con la kenosis, es decir, el anonadamiento de Jesucristo, lo que en un momento comentaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Dios es tan grande que no tiene problemas en hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que no tiene problemas en hacerse débil. El misterio del nacimiento de Jesús. Y entonces San Francisco quería ver con sus propios ojos todas las privaciones que había recibido Jesús en su nacimiento. Y entonces, en donde le tocaba la misa de Nochebuena, en la capilla de Greccio, mandó poner como un establo el lugar donde comen los animales, que eso es el pesebre, es esa cuenca de madera habitualmente donde se ponen los fardos de pasto y donde los animales comen. Mandó traer un buey, un burro, vivos, por supuesto, y justo una familia había dado a luz un nenito y los trajo como José y como María. Por eso el cuadro que hay, que voy a poner también en el Facebook como felicitación este año de Navidad, el cuadro de la iglesia de Greccio representa precisamente eso, y está San Francisco abrazando al nenito Jesús. El pesebre da ternura, a mí me gusta, lo hago siempre, lo fomento acá en la iglesia, inclusive este año hemos tenido un concurso en la parroquia, pero es una imagen idealizada, es una imagen bucólica. La imagen real, hoy les decía a la mañana también a los que vinieron a la misa del domingo cuarto de Adviento, pensemos dónde nació Jesús, en un establo. Los animales hacen sus necesidades, yo en un pesebre no pongo las necesidades de los animales. No había agua corriente, ¿qué habrían comido? ¿Qué habrían cenado? ¿Qué habrían desayunado? San Francisco quería ver con sus propios ojos todas las necesidades que había tenido Dios. Inclusive las visitas primeras que reciben el mensaje, ¿no? Los pastores, si uno estudia la Biblia, se da cuenta que los pastores no eran personas muy recomendables, porque habitualmente hacían el oficio al aire libre, eran un poquito amigos de lo ajeno. Aparte, toda esa zona, sobre todo los pastores, podían encontrarse con esqueletos de animales, tal vez con una persona muerta también, y por lo tanto, para los judíos piadosos, para los judíos observantes, era un riesgo tratar con ellos porque luego quedaban impuros para las prácticas rituales. Y Jesús se acerca a todo eso, a todas las privaciones materiales. Esto no es para justificar que tengamos privación, al contrario, Cristo vino para que nosotros superemos todo ese mal. Por eso, en este día, reflexionemos un poquito en la actitud también de los pastores, que a pesar de su pobreza, a pesar, entre comillas, pónganlo, de su delincuencia, estuvieron abiertos a recibir el mensaje del ángel. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, de Eudoquía. La pregunta es, ¿nosotros seríamos como los pastores? ¿Estaríamos en vela, vigilantes? ¿Somos libres? ¿Tenemos capacidad de movimiento? ¿No estamos todos muy enfermos de esnobismo, de un arrogante escepticismo? Da todo igual. Yo entiendo que tenemos motivo para esto. ¿Puede escuchar nuestro corazón, nuestra mente, la voz del ángel, aquel que de antemano ya sabe con certeza que ese ángel ni siquiera existe? Esa es la actitud de muchos hermanos nuestros. Por un lado, hoy convive en la sociedad
un fuerte ateísmo y por otro lado un fuerte trascendentalismo. La gente, por ejemplo, cree en los ángeles, no en los ángeles de la religión católica, pero sí le ponen nombres nuevos. Hay mucha gente que cree en la reencarnación, ustedes no saben, un montón de gente que viene con buena voluntad y que cree en la reencarnación. Hay mucha trascendencia por un lado y mucha falta de fe por otro. Y aunque la escucha tendría que reinterpretarse, nosotros tendríamos que estar siempre dispuestos a dialogar. Y quien se ha acostumbrado a juzgar sobre todas las cosas desde una postura de superioridad, quien pretende saberlo todo mejor, cuestionarlo todo, ¿cómo podría llegar a dar a esa voz una respuesta afirmativa? Cada vez me doy cuenta con más claridad de que la muerte de la humildad es la auténtica razón de nuestra incapacidad de creer y con ello de la enfermedad de nuestro tiempo. Y cada vez comprendo más por qué San Agustín declaró la humilitas, la humildad, como el núcleo del misterio de Cristo. Solo un corazón humilde como María, solo un corazón pobre y fronterizo como el de los pastores puede aceptar esto. Dios que se hace hombre. Platón decía que los dioses no pueden compartir la miseria del hombre. Y el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento dice que sí, que Dios comparte nuestra miseria porque Dios comparte nuestra humanidad. En efecto, él mismo era una de esas almas delicadas que solo a duras penas se bajan de su alto pedestal y que solo a través de muchos desvíos y con gran dificultad encuentran el camino hasta el nacimiento. Nuestro corazón no está en vela, no es libre, está lleno de prejuicios y de la pretensión de saber las cosas mejor. Está aturdido por negocios y obligaciones, paralizado por el ajetreo, por el estrés, y sin embargo sigue estando el consuelo de que también para las almas delicadas hay camino, como lo hubo para Agustín, para San Francisco y para tantos anónimos que encontraron el camino de la fe. Que también ellas puedan llegar a ser pastores, esas almas, si tienen en común con ellos la vigilia y la libertad. Así entonces no tendríamos que tomar estos días para dejarnos aturdir, sino como un tiempo para tomar aliento, para poder ser libres, a fin de que el corazón aprenda de nuevo a oír y a ver. Pero hay otra cosa que se indica a los pastores en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de esta noche, y que resulta importante. Dice el Evangelio que fueron corriendo a Belén y contaron todo lo que habían escuchado. Ellos, que eran más bien hombres de pocas palabras, alabaron y dieron gloria a Dios, de sus labios desbordó aquello de lo que estaba lleno su corazón. Se dieron prisa. Esta prisa aparece otras varias veces en la Sagrada Escritura. Después de la Anunciación, María se pone de prisa en camino hacia su parienta Isabel. Los pastores van corriendo hasta el pesebre, como terminamos de escuchar en el Evangelio. Pedro y Juan corren hacia el resucitado. Esta prisa no tiene nada que ver con el ajetreo de quienes viven torturados por la agenda. Es lo contrario de eso. Significa que toda esa falsa prisa cae cuando aparece lo auténticamente grande e importante. Es la alegría que da alas al hombre. Si te avisan que morís el mes que viene, ¿qué es lo importante este mes que te queda? Si te avisan que Dios ha venido a la tierra, ¿dónde lo vamos a buscar? La gracia del Espíritu Santo no conoce la inhibición de los pesos de plomo, dice San Ambrosio. Ella significa que de nosotros se desprende todo aquello que hace que el corazón y los pies estén pesados como plomo por el camino hacia Dios. Significa que se apartan de nosotros las dudas, la pretensión de saber las cosas mejor, la falsa actitud ilustrada que tanto nos dificulta encaminarnos hacia Jesús.
significa que tenemos que aprender a caminar con las alas de la alegría. Esta prisa no viene de la precipitación, sino de la desaparición de tal precipitación. Viene de la ligereza del corazón, un corazón no ligereza de superficialidad, sino de un corazón ligero, que no está pesado, que no está atado a la tierra. Los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera, dijo una vez Chesterton con agudeza, y su frase está en consonancia con una de Richard Demel: nada es pesado si nos tomamos a la ligera, y también con una expresión del Papa Bueno, San Juan XXIII, extraída de la profunda experiencia y lucha de su propia vida. Decía Juan XXIII: todo se aligera si nos separamos de nosotros mismos, si nos deshacimos, si nos soltamos. Deshacimiento, soltarse, esa sería la respuesta. No colocar nuestro centro de gravedad en nosotros mismos, sino en Dios. Porque si el centro de gravedad somos nosotros mismos, tenemos problemas con todo el mundo. Los otros son el problema, no yo. Como el cuento de la Andresina, ¿se acuerdan? Que dice que estaba escuchando la radio, uno manejando y da vuelta por la avenida Corriente en contramano. Entonces en la radio dice: último momento, hay un loco que dio la vuelta en Corriente en contramano. Y el tipo dice: ¿un loco? Miles. Los locos eran todos los otros, el que dio la vuelta en contramano no. El centro de gravedad no podemos ser nosotros, hermanos. Entonces el corazón se aligera si cambiamos el centro de gravedad y ya no somos nosotros, sino que es Dios. Y a través de Dios el prójimo, y a través de Dios lo que tengo que cambiar en mi vida, y a través de Dios el necesitado. Entonces el corazón se aligera, se hace libre, puede escuchar y puede conducir no a contramano, sino en pleno sentido. Al concluir me viene a la memoria un juego de palabras con el que el apóstol Santiago, en su carta del Nuevo Testamento a los cristianos, caracteriza la diferencia entre pastores y almas delicadas, y de ese modo nos indica un camino por el cual nosotros, como almas delicadas, podemos encontrar el acceso al Señor. Primeramente, juzga con severidad a los ricos, a los snobs, a los ilustrados, que se consideran a sí mismos el verdadero Israel. Una de sus inventivas contra ellos reza así: han cebado sus corazones. Después se dirige a los pobres, a los sencillos, a los creyentes, los fortalece, los consuela y amonesta. Fortalezcan sus corazones. Santiago 5 y 5:8. Por aquí pasa la diferencia. Cebar el corazón hace sordo para Dios. Fortalecer el corazón hace que uno sea capaz de escuchar. Hace que el corazón se torne en el centro de la persona y así que la persona encuentre su propio centro en la relación con Dios y con los demás. Cebar el corazón, pero ¿no es acaso lamentablemente una descripción exacta de lo que hacemos las más de las veces en Navidad al llenarnos el cuerpo y la mente para aturdir el corazón, para acallarlo, porque en modo alguno queremos escucharlo? Deberíamos hacer lo otro, no cebar el corazón, sino despertarlo, fortalecerlo, para que nos haga de nuevo videntes, capaces de escuchar, ver y escuchar. Esto me hace recordar una historia judía. Se cuenta que un erudito que tenía miedo de perder la fe acudió a un hombre piadoso para pedirle consejo. El hombre piadoso, se dice en judío el Hasid, no quiso entrar en discusión filosófica alguna y se limitó a orar varias veces con el erudito escéptico aquellas oraciones que éste había aprendido de memoria en su infancia. Sé que el ejemplo hace agua, porque cuánto de los nuevos chiquitos aprenden las oraciones. Eso aprendí con mi abuela, mi mamá se reía porque rezábamos a la noche. Pero ahora, como las abuelas son más jóvenes, ya no enseñan a los nietos la oración. Entonces el erudito reza con este sabio
las oraciones que había aprendido en la infancia. Eso fue todo. El piadoso no discute con el escéptico, reza con él. El piadoso no discute con el no creyente, reza con él. Reza las oraciones de su infancia en las que el corazón se despertó para Dios. Fortalece el corazón. Exactamente eso quiere decir hacer, o eso quiere hacer la Iglesia con nosotros en la Navidad. Fortalecer nuestro corazón. Aprender el ABC de cuando éramos chicos y despertamos a Dios. Hace con nosotros lo que aquel piadoso hizo con el escéptico. No discute con nosotros, reza en el pesebre con nosotros. Reza con nosotros las oraciones que aprendimos de memoria en nuestra infancia, las oraciones en las que el corazón se despertó para Dios. Reza con nosotros para fortalecer nuestro corazón y de ese modo sanarnos. Transiamus usque Betlem, vayamos a Belén. Pidamos al Señor que nos ayude en este camino y que de ese modo nos regale un corazón no pesado, sino un corazón ligero. Nos regale una felicísima Navidad. Que así sea.